café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Y el tema que vamos a desarrollar esta noche es ¿por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote. Este es nuestro tema de hoy. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes también, Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un saludo muy cálido a nuestros teleamigos y teleamigas. Cálido porque está haciendo frío en Bogotá. Mucho frío, doctor. Bueno, yo acostumbro a responder las cartas que me envíen. Una de ellas, la del padre Carlos Santander, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia de Pasto, me escribió. Entonces yo le respondo. Pero además aquí vamos a ver un testimonio muy importante de un monseñor de Roma, el monseñor Livi, al final también del programa. Entonces, de todas esas cosas se van a interesar, van a informarse ustedes a continuación. ¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a un sacerdote. Parte 1. Estimados teleamigos, con fecha del 17 de abril de 2018, recibí una carta que me escribió el padre Carlos Alfredo Santander Villarreal, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia de Pasto, Nariño, departamento del sur de Colombia. He decidido dedicar nuestro programa de hoy a la respuesta que le he dado al autor de esta carta. Pero antes, es menester que ustedes la conozcan en su integralidad. San Juan de Pasto, 17 de abril de 2018. Doctor José Galat y compañeros del programa Un Café con Galat de Teleamiga. Apreciado doctor, desde que comenzó su actitud en contra del Papa Francisco y en el fondo de la Iglesia, la que usted dice defender, hemos vivido una serie de experiencias, a veces de rabia, otras veces de lástima y otras de profundo dolor, porque algunos dicen que su mentalidad e ideología obedecen a intereses económicos, de poder y soberbia. Ante la actitud de la conferencia episcopal, decidimos muchas personas no volverlos a escuchar y darles la menor importancia porque con su actitud solo demeritan su aparente preparación. Eso mismo vimos en el Sanedrín, ante el juicio de Jesús, a quien lo catalogaron como jefe de los demonios. Lo mismo hacen ustedes con el Papa Francisco, y diríamos, como les dijeron los apóstoles a los judíos, lo hicieron por ignorancia. Sin embargo, me parece que es necesario expresarles mi opinión de forma sincera, franca, porque veo que lo más grave de su postura es que han escandalizado a la gente sencilla, yo diría que a los niños. Recordamos la propuesta del Señor para quienes son escandalosos y no queremos que se pongan al cuello la piedra del molino, sino de cara ante el Señor resucitado. Reconsiderarán su postura y abriendo su mente y su corazón al diálogo, incluso con obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de sano criterio, cuya sabiduría y santidad son un icono de la obra de Dios. El escándalo proviene de la actitud cismática de la superada pedagogía del miedo y de la absurda actitud de que usted se cree dueño de la verdad y se somete a vivir la ridiculez de lo ya superado. Estamos seguros que tanto usted como quienes le acompañan, ojalá en un retiro espiritual, sean conscientes del daño que ocasionan a la fe de nuestra patria, a los niños y a los jóvenes, y a los adultos de sana conciencia, pues el escándalo de la hipocresía que proponen se vuelve incluso inferior a lo que en su momento hizo Lutero, pues aunque los pasos que se dan hacia adelante tropiezan, nunca se pueden comparar con los pasos hacia atrás que corresponden a quienes son derrotados. Les invito en ambiente de oración y con fraternal rectitud a redescubrir al Papa Francisco, que en lo profundo de su postura
no hace sino manifestar la humanidad de Cristo y su divina presencia en favor de la salvación de todos. No se cierren soberbiamente a la verdad, ni juzguen farisaicamente a las personas. Sométanse como María a hacer la voluntad de Dios. En la oración sacerdotal, Cristo manifiesta su único deseo: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Estoy seguro que la gracia de Dios sanará heridas, superará soberbias y hará que renazca la bondad en el corazón de quienes como oyentes podemos sentir rabia, lástima y horror ante actitudes que van en contravía de lo que es el Evangelio de Cristo y la sabiduría del Espíritu. Quiera Dios que antes de su partida de este mundo dejen una estela de bondad y de rectitud, únicas cualidades que los hacen dignos de la historia de salvación y grandes portadores de la verdad y la fe dentro de los procesos históricos que ella misma nos exige vivir, atendiendo a las circunstancias que el ser humano tiene que afrontar, sin caer en el relativismo y en el legalismo fundamentalista que llena de violencia y destruye la unidad. Por último, le digo que nos ponemos delante de Dios en oración. Él hace maravillas y escribe recto en líneas torcidas. Con sentimiento de respeto, de esperanza y en presencia del Señor, su servidor, Padre Carlos Santander, párroco, Parroquia de la Sagrada Familia, Pasto. Nota: atendiendo a la postura de la señora que le acompaña, quien defiende la actitud de quienes no pueden ser perros mudos, le manifestamos que jamás queremos ladrar, sino manifestar en el milagro de la palabra, tanto de Dios como del hombre, la posibilidad de volar alto y no rastreramente, con ideales de amor universal y no idolatrías o ideologías humanas y ridículas posturas ya superadas. Hasta aquí la comunicación del padre Carlos Alfredo Santander Villarreal, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Pasto, Nariño, departamento del sur de Colombia. Ahora, estimados teleamigos, escuchen a ustedes la respuesta que le hemos dado a esta misiva. Respuesta de José Galat al padre Carlos Santander. Muy estimado padre Carlos Alfredo Santander Villarreal, amable y cordialmente me permito enviar respuesta a su carta con fecha 17 de abril de 2018, en la cual usted me transmite algunas ideas e inquietudes. En el primer renglón de su carta, usted habla de mi actitud en contra del Papa Francisco. De entrada, permítame distinguir que mi lucha no es contra el Papa Francisco como tal, sino contra sus enseñanzas, que están en contradicción con el Evangelio y con la fe que nos ha enseñado la Iglesia a lo largo de los siglos. A continuación, me dice también que yo estoy en contra de la Iglesia, la que usted dice defender. Permítame también declararle a usted que lo que he hecho al criticar las falsas enseñanzas de Francisco tiene como razón fundamental defender la Iglesia que usted y yo amamos y a la cual debemos servir con lealtad. He demostrado mi amor por la Iglesia. Y antes de continuar, le cuento a modo de ejemplo sobre mi amor por la Iglesia, pues desde muy temprano y durante toda mi vida he militado en ella. Ella, la Iglesia, me ha nutrido y en ella quiero morir, y de ninguna manera quiero fundar otra. Le cuento también que esa militancia me ha permitido contribuirle a la Iglesia de diversas maneras, no solo con mis obras escritas y mis programas de televisión refutando errores, defendiendo los principios de nuestra fe, luchando contra la cultura de la muerte, sino formando a jóvenes, muchos de ellos quienes hoy en día son sacerdotes y algunos incluso obispos. Sí, estimado padre, hace más de 6 décadas, en compañía del padre Luis María Fernández Pulido, PAFER, de la Central de Juventudes, fundamos la Escuela de Líderes, de la cual durante sus primeros años fui su director, y por la cual han pasado más de 100.000 personas, de las cuales miles han sido sacerdotes, y por lo menos 15 obispos. Y todos ellos fueron mis discípulos en este maravilloso programa en el que les enseñamos a amar a Cristo, a conocer su Iglesia y a amarla. Durante varios años en la Acción Cultural Popular, excelente programa promovido por Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín,
ayudé en la capacitación de líderes campesinos en un programa por Radio Sotatensa llamado Justicia Social y Paz. También, y durante varios años, enseñé a amar a Cristo y a la Iglesia en compañía del doctor Lino Antonio Sevillano Quiñones, hijo predilecto de Tumaco, ciudad de su departamento de Nariño, quien promoviera la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, que tanto bien han hecho a Colombia y en otros países del mundo. Calumniosa afirmación. Para descalificarme, se deja usted llevar por decires, como el que invoca en su carta, comillas. Algunos dicen que su mentalidad o ideología obedecen a intereses económicos de poder y soberbia. Fuera de ser una calumnia contra mi ideología, es un prejuicio que usted parece seguir en contra mía, con lo cual se me prejuzga sin razón alguna. En efecto, mi ideología está al descubierto en mis numerosas publicaciones, que son más de 28 en distintas editoriales, además de como candidato que fui a la presidencia de la República. Tuve muchas ocasiones de hacer pública esa ideología a mis conciudadanos, y que yo sepa, ninguno ha dicho que obedecen a intereses de poder o de soberbia. Por ejemplo, uno de los ejes de mi pensamiento es el de las empresas comunitarias, que inicié como consejero de los presidentes Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero, y que continué después a lo largo de mi gestión, como rector de la Universidad La Gran Colombia. En Pasto y otras ciudades de Nariño promoví varias de estas empresas que unen el amor a Cristo y a la Iglesia con la organización empresarial y el trabajo productivo. Ahora bien, al haber trabajado en esa obra de las empresas comunitarias, que beneficiaron por lo menos a no menos de 300.000 personas, haciéndolas propietarias, brindándoles trabajo y participación co-directiva en empresas propias, es obvio que no he trabajado por mi poder y soberbia, como lo expresan los decires que usted invoca y con los que usted se alinea, sino por el bien común de los más pobres y necesitados. La Conferencia Episcopal de Colombia y el Sanedrín. En el segundo párrafo, usted menciona la actitud de la Conferencia Episcopal Colombiana, institución muy respetable, pero que a la hora de juzgarme cometió graves errores, como el de tratar de aplicarme una excomunión, sin haberme llamado a descargos y sin formularme una causa, como lo exige perentoriamente el Código de Derecho Canónico. Pero lo más grave de todo es haberme pretendido aplicar la pena máxima no por atacar o desconocer alguna verdad de fe, sino, quien lo creyera, exactamente por lo contrario, es decir, por quererlas defender ante las insensateces que a diario oímos del pontífice Francisco y de algunos de sus más allegados obispos y cardenales. Obviamente, el Sanedrín, que usted invoca en su misiva, calificó de jefe de los demonios al que era el enemigo sobrenatural de ellos, cometiendo así una grave falta contra la verdad y la justicia. No puede usted sugerir que nos perdone, porque al rechazar las falsas enseñanzas de Francisco, dice usted, lo hacemos por ignorancia. No, bien a conciencia de nuestra parte y sabiendo plenamente lo que hacemos, las rechazamos por ser contrarias a la doctrina de Cristo y a lo que la Iglesia nos ha enseñado durante muchos siglos. La apostasía no es de Dios, sino del enemigo de Dios, el demonio. Ahora bien, si yo combato la apostasía, no lo puedo hacer por obra de Belcebú, pues estoy precisamente luchando contra su invento y me enfrento a la corriente que pretende atacar a la Iglesia, esa que quiere destruirla. Para ser más claros, en esta batalla de la fe contra la antife, solo hay dos ejércitos: el que defiende la Iglesia y el que destruye la Iglesia, el que ama a Cristo y el que se enfila con el demonio. Yo, personalmente, pretendo hacer parte del primero, de ese que demuestra su amor al Creador, promoviendo las verdades únicas de fe, enseñando los dogmas de la Iglesia y batallando contra la ya mencionada apostasía. Por su honestidad, le respondo. Me expresa usted que ha decidido transmitirnos su opinión, comillas, de forma sincera y franca. Y yo no dudo, respetado padre, de su sinceridad ni de su franqueza. Al contrario, le felicito por ellas.
no estaría dirigiéndole esta comunicación si no creyera en su honestidad intelectual y moral, que con su misiva busca la que usted considera nuestra conversión, que es la aceptación sin reparos de las actuaciones del obispo Bergoglio. Pero sucede que la conversión ha de ser a la inversa. Es la de usted y no la nuestra. Y no lo digo por soberbia, puesto que yo espero que comprenda, tarde o temprano, que Francisco está destruyendo la iglesia con sus herejías. ¿Y cuáles son las herejías de Francisco? Son numerosas y variadas, y algunos de sus colegas sacerdotes las clasificaron en el famoso Denzinger Bergoglio, en más de 160. Yo selecciono tan solo algunas para recordárselas, y esto con su correspondiente refutación bíblica. Herejías de Francisco: nadie se condena. Enseña erradamente Francisco que nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Exhortación postsinodal, Amor y Leticia o la alegría del amor, abril de 2016, nota 297. Pero esta afirmación es contraria a la Biblia, que nos enseña. Mateo 22:14. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Segunda de Corintios 5:10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas. Mateo 13:25-30. La lógica del Evangelio sí es separar la cizaña del trigo. Mateo 23:47-50. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Mateo 25:32-33. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Herejías de Francisco: no importa quién eduque, pero que quiten el hambre. Enseña erradamente Francisco que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Declaraciones de Francisco en el viaje a Brasil con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, ante la pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News el 29 de julio de 2013, quien entrevistó al Papa argentino. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. En Mateo 4:4 se nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Mateo 28:19-20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y en Proverbios 3:1, hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos. Herejías de Francisco: Dios no puede ser Dios sin el hombre. Enseña erradamente Francisco que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Audiencia pública del pasado 7 de junio de 2017. El Papa Francisco ante una multitud de personas reunidas en la inmensa plaza de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, en el Salmo 95, antes de ser engendrados los montes, antes de que naciera la tierra y el mar, desde siempre hasta siempre eres Dios. Y en el Evangelio de San Juan 1:1-4, esta bella verdad: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y finalmente, en Éxodo 3:14 se nos dice: yo soy el que soy. Herejías de Francisco: el proselitismo es una tontería. Enseña erradamente Francisco que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido.
es una injusticia y es un pecado. Entrevista con Eugenio Scalfari, 1 de octubre de 2013, y otras declaraciones hechas posteriormente por Francisco. Aquí también la palabra de Dios expresa, Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 6:13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Herejías de Francisco. Los adúlteros pueden comulgar. El Papa Francisco autoriza la comunión a adúlteros divorciados que han contraído nuevas uniones sin haberse arrepentido de su mal proceder. Amor y Leticia cambia la palabra pecado por la de situación irregular y abre la posibilidad de esta comunión sacrílega en el capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351. Sin embargo, la Biblia nos advierte, 1 Corintios 11, 28 a 29, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y en Lucas 16, 18, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Eclesiástico 15:20 nos dice, Dios a nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Herejías de Francisco. El infierno no existe. Enseña heréticamente Francisco que el infierno no existe y que las almas de los réprobos se difuminan o simplemente dejan de existir. Entrevista realizada por el célebre periodista italiano Eugenio Scalfari en Semana Santa de 2018 y declaraciones dadas también en Semana Santa en el 2015. Hay más de 162 referencias en el Nuevo Testamento que hablan del infierno y 70 fueron pronunciadas por el propio Jesús. Algunas de ellas son las siguientes. 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y en Gálatas 5, 19 a 21, San Pablo amplía la lista de los réprobos y su seguro y negro destino de esta manera. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismo, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Y en Hebreos 9:27, y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Mateo 25:41, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Y tengas en cuenta que el comunicado del Vaticano, para desmentir las afirmaciones de Scalfari, no desmiente la esencia del caso, sino que se limita a decir que no fueron las palabras exactas que pronunció el pontífice, sin mencionar cuáles fueron las que él empleó. El caso ameritaba que Francisco personalmente desmintiera la especie, cosa que hasta ahora no ha sucedido, y sospecho que no podrá suceder, porque ya en otra ocasión dijo que la lógica del Evangelio era que todo el mundo se salvaba, lo cual obviamente da a entender que nadie se condena y que el infierno está vacío. De la misma manera, en Semana Santa de 2015, afirmó al mismo periodista Scalfari que las almas que no se arrepienten no se condenan, simplemente se difuminan. ¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote. Fin, parte 1.
Un café con Galat. ¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote. Parte 2. Los jerarcas heretizantes de Francisco. A Francisco no lo dejan solo varios jerarcas de la iglesia. La mayoría lo acompañan con su silencio cómplice, haciéndose justamente acreedores a la denominación que les da el profeta Isaías de perros mudos. Y otros que no se quedan mudos y lamentablemente predican falsedades iguales o peores a las enseñadas por el Papa Francisco. Y esto con el silencio de este, o por lo menos con su aceptación tácita, quien no los corrige ni obliga a rectificar. También, por vía de ejemplo, nos referiremos a algunos de ellos. Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, presentó en julio de 2016 las cartillas de educación que incluyen a los padres y niegan el pecado mortal. Cardenal Blaise Kupik, de Chicago, dice que hay que abandonar las creencias más preciadas en aras al diálogo, es decir, el falso ecumenismo que sacrifica verdades de la fe. Cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ataca la indisolubilidad del matrimonio, niega la existencia del infierno, es promotor de la unión de parejas del mismo sexo y de la píldora del día después, agente pro-gay en el Vaticano, promotor del sacerdocio femenino y de la intercomunión con los luteranos. Cardenal Walter Kasper reivindica a Lutero como testigo del Evangelio. Dice que la fe del cristiano exige la fe en Dios, pero no en la iglesia ni en sus dogmas. Niega los milagros relatados en el Evangelio y es promotor del falso ecumenismo. Cardenal Karl Lehmann es promotor del sacerdocio femenino. Cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario del Sínodo de la Familia, afirma que se debe permitir la comunión de adúlteros. Sostiene que los dogmas pueden evolucionar. Expone que solo porque una afirmación se hubiese dado hace 2000 años no significa que no puede ser cuestionada. Monseñor Antonio Marto, obispo de Leiria Fátima, respalda el cardenal Walter Kasper en el tema de dar la comunión a los adúlteros y con sus opiniones respalda el libertinaje sexual. Monseñor Heiner Koch, arzobispo de Berlín, apoya una guía que anima a menores de edad a fornicar, tomar anticonceptivos y abortar, y dice que una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. Monseñor Franz Josef Bode, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, está de acuerdo con la bendición de uniones homosexuales. Monseñor Jorge Ortiga, arzobispo de Braga, Portugal, primera diócesis del país en aplicar los criterios sugeridos por el Papa Francisco con su exhortación apostólica Amor y Leticia, para darle la comunión a los divorciados vueltos a casar sin arrepentimiento. Monseñor Johann Boni, obispo de Amberes, insta a la Iglesia Católica a bendecir a homosexuales, diciendo que no podemos seguir afirmando que no hay otras formas de amor aparte del matrimonio heterosexual, proponiendo crear una diversidad de rituales. Ahora bien, son innumerables las ocasiones en que Francisco niega las verdades de la fe, y ante estos ejemplos y otros que omitimos en gracia de la brevedad, la pregunta que se impone al sentido común es: ¿puede ser veraz el que tan equivocadamente enseña? ¿Acaso no será falso el que enseña falsedades? Recordemos que esta pregunta no la hace José Galat, la hace, como ya dije, el sentido común. La verdad no escandaliza, la mentira sí. Afirma usted que nuestra postura ha, comillas, escandalizado a la gente sencilla, a los niños. Permítame, respetado padre, que le pregunte, ¿qué es lo que escandaliza? ¿La verdad o la mentira? Obviamente, esta última. Entonces, defender la verdad de las herejías y de la apostasía, lejos de escandalizar a las almas débiles en la fe, las instruye y las advierte de los peligros que se siguen de desconocerlas o de negarlas. Usted como pastor bien debería saber esto. Le repito la pregunta:
¿Qué escandaliza? ¿Los dogmas o la apostasía? ¿Un café con Galat o la interminable lista de herejías pronunciadas por Francisco y sus principales pastores? ¿Las denuncias que mis colaboradores y yo hacemos o el silencio cómplice de quienes deberían combatirlas? Veamos lo que en Lucas 17, 1-3 se nos enseña. Después dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. El texto dice: si tu hermano peca, repréndelo. Le pregunto, respetado padre, si usted y los demás como usted ya han reprendido a Francisco y a los demás obispos y sacerdotes que están pronunciando tantas insensateces contra la fe. Porque si no fueran reprendidos por los que permanecen fieles a la doctrina, con razón serían considerados, a juzgar por el profeta Isaías, perros mudos. Y esos silencios hablarían de complicidad o cobardía. Y son también verdaderos causantes del escándalo que las ovejas sufren actualmente. Cristo es la verdad y dueño de la verdad. No soy yo ni ningún otro terrenal, ni siquiera el Papa, el dueño de ella. Y por eso la palabra nos dice en Hechos 29:30 que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted dice en su carta que José Galat se cree dueño de la verdad, lo cual ya le he aclarado que no es así. Pues humildemente le repito que la verdad es Cristo, y que de igual manera, humildemente, me someto a la doctrina de la Iglesia Católica, que con su legítimo magisterio nos ha enseñado a lo largo de los últimos 20 siglos. Su empatía con el modernismo. Más adelante me acusa usted, dizque de someterme a vivir la ridiculez de lo ya superado. Y yo le pregunto, estimado padre, ¿qué es para usted lo ya superado? ¿Serán acaso los dogmas de la fe o las verdades morales que durante tanto tiempo nos enseñó la Iglesia? Porque, desgraciadamente, ahora vemos cómo prospera esa sí monstruosa y horrible ideología antibíblica llamada modernismo, según la cual lo que Cristo nos enseñó y lo que la Iglesia con su tradición mantuvo durante siglos supuestamente está mandado a recoger y debe disque superarse. La errónea idea de esa cultura modernista es que todo lo expresado en las Sagradas Escrituras son experiencias personales de quienes las transcribieron, pero no contienen normas universales y permanentes para ninguno. De modo que éstas pueden reformularse y redescubrirse al compás del cambio de costumbres y de las modas que rijan en cada tiempo. Interpretar la Biblia de esta manera, eso es sencillamente oportunismo y populismo teológico. Lamentable posición en que caen quienes quieren hacerse amigos del mundo a costa de hacerse enemigos de Dios. Porque la palabra divina nos dice a este propósito en Santiago 4:4: ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y más adelante, San Juan en su primera epístola, capítulo 2:15, lo complementa de esta manera: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La experiencia personal me dice que cuando queremos congraciarnos con los demás, no hablándoles con las verdades de la fe, sino rebajándolas o disminuyéndolas, lejos de persuadir a esas personas, eso sí, las escandalizamos y hacemos que se vayan de la iglesia, buscando otras alternativas a la misma. De ahí el crecimiento inusitado de las sectas y la correspondiente disminución de la verdadera iglesia, tanto en Colombia como en el mundo. Luego, hacen mal Francisco y los demás cardenales y obispos que lo siguen, queriéndose congraciar con el mundo y sus antivalores, a costa de lo que Cristo enseñó, y que usted y los leales deberían estar defendiendo. Le repito mi pregunta, con todo respeto, padre: ¿qué es para usted lo ya superado? Lutero, referente de Francisco, no nuestro. Nos acusa usted de estar cometiendo el mismo error de Lutero, pero da la casualidad que es el Papa Francisco, tan admirado por usted, quien está protestantizando la Iglesia, no solo por estar a punto de definir que lo más importante de la Sagrada Misa es una simple memoria y no la transubstanciación, mediante la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo de la sangre de Cristo,
Como anticipos de su posición proluterana, el Papa ha declarado a Lutero disque testigo del Evangelio, colocando una estatua suya en el Vaticano y ordenando que se imprima una estampilla en su honor y en conmemoración de sus hazañas. Hazañas que precisamente causaron el mayor desmembramiento de la unidad de la Iglesia ya hace 5 siglos, y que con sus doctrinas aún actualmente continúa atacando la fe de nuestra comunidad eclesial. Respecto a su propuesta de, comillas, redescubrir al Papa Francisco y de, comillas, como María a la voluntad de Dios, le pregunto, estimado padre, ¿será que la voluntad de Dios es que sea menoscabada su doctrina y en reemplazo de ella sea acogido el modernismo que la niega? ¿Será que la actitud de María, para nuestro caso, sería condescender con las herejías? Muy claro está que ella aceptó e hizo la voluntad de Dios. Óigase bien, la voluntad de Dios, no la propia, ni la de los hombres. En todo caso, el nombre de María y la expresión de la voluntad de Dios son totalmente incompatibles con las herejías. Por supuesto, padre, que lo primero que esperamos es que no se generen heridas, pues nuestro esfuerzo todo el tiempo ha estado encaminado a curarlas. ¿Y cuáles heridas? Pues esas que en la actualidad, diaria y nochemente, se le hacen a la Iglesia, por cuenta de quienes con sus herejías la están destruyendo desde dentro y desde fuera. Todas esas herejías sí, en contra del Evangelio y conducentes a pecados que opacan la luz del Espíritu Santo y ponen en grave peligro la salvación de las almas. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Estimado padre, parafraseando al conocido prócer, yo puedo decir que bajaré tranquilo al sepulcro, con la satisfacción de haberle cumplido con lealtad indesmayable a Cristo y a su Iglesia, pues Él y ella son únicos dueños de la verdad y de la justicia. Solo Dios sabe cuáles han sido mis intenciones al defender la fe de su cuerpo místico, y no una defensa con el relativismo y legalismo fundamentalista de los que usted injustamente me acusa. No, esta defensa de la fe se ha hecho con Biblia y catecismo en mano, sustentando todas nuestras denuncias con ellos, pero sobre todo, como se lo dije al principio, armados del inmenso amor que le tenemos a Cristo y a su Iglesia. Estimado padre, usted en su postdata agrega una nota en la que invita a volar alto y no rastreramente, con ideales de amor universal y no idolatrías o ideologías humanas y ridículas posturas ya superadas. Ante esta última nota, respetado padre, me veo en la obligación de repetir mi pregunta, tal vez la más insistente en mi respuesta a su carta. ¿Cuáles considera usted que son esas ridículas posturas ya superadas? ¿Quién las superó? ¿Acaso Francisco contradiciendo la palabra de Dios? ¿O el mismo Francisco comulgando con el modernismo? Le repito la pregunta, padre, ¿qué es lo ya superado? Yo, estimado padre, también le he escrito estas líneas con profundo respeto, no solo humano, sino con el respeto que merece su dignidad sacerdotal. Y cierto es que Dios escribe recto con letras torcidas, pero es tarea de la Iglesia denunciar y rectificar las enseñanzas torcidas, y no dejarlas al amparo del silencio cómplice o cobarde de parte de quienes con su consagrado oficio de pastores deberían rectificarlas. También yo, estimado padre, le escribo con sentimientos de esperanza, esa que reposa en el corazón de todos nosotros, aguardando ver cumplida la promesa del Señor. Pero es que fue el Señor el que también advirtió en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Apartes de respuesta de Alejandro Pedraza. Postdata. Para finalizar, uno de mis colaboradores, Alejandro Pedraza, envió al padre Santander una respuesta a su carta, de la cual les traigo los siguientes apartes. Respetado padre, sepa usted que recibo la carta que mandó usted al doctor José Galat y a todos los compañeros de Un Café con Galat, y la recibo con gran respeto, acorde a su condición de pastor de nuestra Grey. Sepa usted que la leo con atención, buscando en ella conocer y entender los argumentos que presenta y los posibles móviles que lo llevaron a escribirla. Es claro que entre guías y formadores, entre católicos, como veo usted y nosotros somos, no caben ni deben caber las discusiones falaces, si es que lo que se pretende es hallar la una y única verdad, y armar tienda en el lado donde ésta se encuentre.
Es mi deber decirle, continúa Alejandro Pedraza, que su carta recurre a la falacia, lo cual es un argumento que parece válido, pero no lo es. Debo decir que en su epístola es recurrente el uso por su parte del argumento ad hominem, entre otros, que es cuando se ataca a la persona que presenta un argumento, pero no se rebate el argumento presentado. Recurre usted a otras falacias, claramente detectadas por los pensadores que tratan la lógica, entre ellos Aristóteles, quien sobre el tema detectó más de 10 falacias, que son bandera del sofista y recurso final desesperado. Por ejemplo, usa usted también el argumento ad nauseam, que es la falacia que pretende darle validez a un argumento con una insistente reiteración por una o varias personas. También recurre usted al uso de la falacia llamada argumento ad baculum, que es cuando se amenaza al oponente con consecuencias desagradables si éste no se pone de acuerdo con el argumento presentado. Y lo hace usted cuando cita amañadamente la Sagrada Escritura, concretamente con la cita del terrible destino que le espera a quien escandalice a un niño. Confróntese Marcos 9:42. Pero también hace usted uso de este falaz recurso cuando se resguarda y justifica en la actitud de la conferencia episcopal. Comillas, decidimos muchas personas no volverlos a escuchar. Finalmente, dice este compañero de Un Café con Galat, podría seguir demostrándole a usted el uso reiterativo de más sofismas en forma de argumentos inválidos. Asimismo, podría refutar puntualmente los 25 puntos rebatibles de su carta. Pero no lo voy a martirizar con tal ejercicio. Solo le digo que, para mi pesar, el mayor de todos los errores de su carta es que usted no presenta ningún argumento real. Hasta aquí, aparte de la respuesta de la carta al padre Carlos Santander, hecha por Alejandro Pedraza y enviada a su email. Así pues, respetado padre Carlos, me despido, pidiéndole me lleve en sus oraciones e invitándole a ver la transmisión de nuestro programa del próximo 9 de mayo de 2018. Programa, Dios mediante, en el cual incluimos tanto su carta como la presente respuesta que le estamos dando. Imploro bendiciones de lo alto para usted y los suyos, así como para los feligreses y actividades pastorales de su parroquia de la Sagrada Familia, en Pasto, Nariño, capital de tan hermoso departamento. Templo a cargo suyo, que bien conozco, porque en varias ocasiones estuve allí, inclusive asistiendo a una misa de precepto. Atentamente, José Galat. Alerta, última hora. Monseñor Antonio Livi habla desde Roma. Antes de finalizar el video de nuestro programa de hoy titulado ¿Por qué hago lo que hago?, debemos hacer publicidad a una noticia de último momento. Se refiere a las declaraciones de Monseñor Antonio Livi, miembro del clero romano, profesor emérito de filosofía en la Universidad Lateranense de Roma, presidente de la Asociación Internacional Sensus Communis, director de la casa editorial Leonardo da Vinci. Monseñor Antonio Livi fue director espiritual del Seminario de Roma para las vocaciones adultas y del Seminario de Benevento. Desde el año de 1998 porta la dignidad de capellán de su santidad. Atendiendo a su preocupación pastoral por los acontecimientos que vislumbran la apostasía eclesial, Monseñor Antonio Livi, quien también es firmante de la Correctio Filialis, dijo lo siguiente en una entrevista realizada la última semana del mes de abril. Monsignore, la pastorale di Papa Francesco, già implementata da decenni a nord delle Alpi, porta a una chiesa moribonda. Perché Papa Francesco non se ne rende conto? Perché lo hanno eletto apposta per questo. E lui l'ha detto. I miei fratelli cardinali mi hanno eletto perché io mi occupi dei poveri, perché io porto avanti la riforma. Vabbè, appunto. Ante la pregunta que le formularon, Monseñor, la pastoral del Papa Francisco, ya implementada desde hace varios decenios al norte de los Alpes, Alemania, lleva a una iglesia moribunda. ¿Por qué el Papa Francisco no se da cuenta de ello? Monseñor Livi respondió, porque lo han elegido justamente para eso. Él lo ha dicho, mis hermanos cardenales me han elegido para que yo me ocupe de los pobres, para que lleve adelante la reforma. En realidad, ese grupo de teólogos de Suiza, llamados San Galo, Daniels, Casper y Marx, son cardenales que habían querido esto precedentemente, cuando fue electo Benedicto XVI.
Ya desde entonces tenían la idea de que el Papa que debía llevar adelante una reforma de la Iglesia en el sentido luterano de la Iglesia era él, Bergoglio. Una reforma en el sentido luterano, porque la pastoral o la política de entendimiento interreligioso con los luteranos y luego con todos los demás